Solo queremos saber si todavía tiene el arma en la mano. No sé, no está en lista. Hace más de media hora que no lo escuchamos. ¿Cuántas personas hay exactamente? Conmigo hay 5. Uno de los mejores oficiales que ha tenido una fuerza pública. En este momento tenemos confirmado que hay una persona que tomó como rehén a varios miembros de la Embajada de Chile. Estamos en el proceso de inicio de negociación. Sí, se acaban de confirmar de que han controlado la situación. En estos momentos presumimos que se ha dado un desenlace que esperamos que sea positivo. Efectivamente se estaría lamentando la muerte de 4 personas, 3 de ellos hombres, una mujer, y que entre esas víctimas estaría el mismo secuestrador Orlando Jiménez. Hombre que por los récords policiales, un muchacho normal, corriente, un hombre de casa, un hombre de familia, y algo le provocó esta situación. En un principio todo apuntaba a que se iba a solucionar de una forma satisfactoria, pero lamentablemente esto no ocurrió. La muerte de estos fue inmediata. ¿A quién se le cree? ¿Al informe forense oficial o a las personas que escucharon quejarse y arrastrarse a mi hermana? Bueno, esperando que actuara la policía, tal vez se demoraron demasiado. ¿Por qué Guillermo Yungue demoró 7 horas estando en el entorno y frente a la embajada? Es decir, entre la negligencia que él puede haber cometido incide en la responsabilidad extracontractual del Estado. La verdad no me explico por qué fue manejado como fue manejado. Podría haber matado a otras personas, incluso algunas que encañonó y las hizo a un lado y no les hizo nada. Él fue directo a lo que quería hacer. O sea, no se nos pide a nosotros una investigación criminal. Mi gobierno no me va a ayudar a saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y las familias de las víctimas y del mismo autor de este grave hecho de sangre merecen saber con exactitud científica qué sucedió dentro de la sede de la Embajada de Chile en San José de Costa Rica. Orlando Ulises Jiménez, de 54 años de edad, encargado de custodiar la seguridad en el exterior de la Embajada de Chile en suelo costarricense, ingresa a la legación diplomática con su fusil de guerra, una M16. De inmediato, dobla a la izquierda por un pequeño pasillo que lo conduce directamente a la oficina de su primera víctima. El primer secretario, Roberto Nieto Maturana, está comunicado telefónicamente con Chile a través de la periodista Mónica Reyes del Ministerio del Interior. La puerta entreabierta permite al policía ingresar sin dificultad. Nieto, que está volteado en su sillón, intuye que alguien a su espalda lo observa y apenas se gira y su mirada se cruza con la del guardia, este descarga un potente disparo que da de lleno en el corazón del diplomático. Yo escuché la explosión y don Roberto dejó de hablar porque don Roberto hablaba muy fuerte. Y yo dije, le explotó la computadora a don Roberto. Eso fue lo que yo dije, porque yo en mi vida había escuchado un disparo, y menos tan cerca de mí. Cuando salí de mi oficina, venía el guarda con su arma echándole humo. Y le digo, Jiménez, ¿qué le pasa? Y él ni siquiera me habló. Él nada más me miró y me tiró para la pared. Cuando me apartó, yo me fui a la oficina de don Roberto. Y don Roberto estaba así vuelto por el teléfono así. Y me hizo una mirada, pero una mirada de súplica. Y me dice, ay, ¿qué es eso? Jiménez prosigue su transitar por un pequeño pasillo que lo conduce al salón principal, donde al anochecer se debe llevar a cabo una ceremonia que conmemorará los 100 años del natalicio del vate chileno Pablo Neruda. A este evento también concurrirá el ministro del Interior del gobierno del presidente Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, que se encuentra de visita en el país centroamericano.
Rocío Sariego Pérez Olea, 29 años de edad, asesora del agregado cultural de la embajada chilena Gustavo Becerra, no se sobresalta con el sonido del disparo que recibe el primer secretario y permanece sentada frente al escritorio de su oficina afinando los últimos detalles del evento al anochecer. Orlando Jiménez, con su M16 apuntando hacia el frente, se encuentra con 3 funcionarias de la oficina comercial de ProChile que sí reaccionan al disparo recibido por el primer secretario, situación que ellas desconocen. Yo vi que venía hacia nosotros el policía con una ametralladora en la mano, como moviéndola de un lado a otro, y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces él no me respondió, pero él me puso la metralla en el pecho, como aquí, como que me la apuntaba aquí, pero él nada más me veía con los ojos muy desorbitados. Entonces yo lo que hice fue con mi brazo así, le quité y le dije no juegue con eso, y él siguió su camino. El guardia prosigue su enajenado transitar, ingresando por la cocina al despacho de Rocío Sariego. Nuevamente, no hay diálogo. Las miradas de Jiménez y la hermosa Rocío se cruzan y un nuevo y potente disparo se oye en la embajada y sus alrededores. El proyectil ingresa por un costado de la mama derecha. Las 3 mujeres que se habían encontrado con Jiménez en el salón, al oír esta segunda detonación, se refugian en la oficina del diplomático y director de ProChile, Leonardo Banda. Junto a ellos también se oculta el chileno estudiante en práctica, Leonardo Guerra. En tanto, en el otro extremo de la embajada, Cinia Vargas y César Gómez, tras escuchar el segundo disparo, deciden ocultarse en un pequeño baño. Nosotros inicialmente pensamos que se había metido un ladrón y que el guardia estaba persiguiéndolo. De hecho, nosotros lo apoyamos en esta situación y pensamos que había un tiroteo entre un ladrón y el guardia, y por eso nos parapetamos en la oficina y pusimos muebles para nuestra protección. Yo estaba a cargo de 5 personas. Tras atentar contra Rocío Sariego, Jiménez camina con su fusil por el salón de eventos hacia la puerta que da acceso a la oficina de ProChile. Esta se encuentra asegurada por los funcionarios refugiados con Banda. Orlando Jiménez nuevamente apunta con su fusil, esta vez a la manija de la puerta, y desenraja un nuevo disparo. El policía ingresa y al no hallar lo que buscaba, concentra su atención a la puerta que da acceso al despacho de Banda. Jiménez no logra abrir la puerta con su mano, entonces gatilla el cuarto disparo. Al momento vimos que otro disparo en la puerta del jefe, don Largo, el disparo pegó en un televisor que teníamos puesta en la puerta para protegernos. En ese instante no sabíamos que él estaba en una situación absolutamente irracional. Después nos dimos cuenta, porque él andaba buscando a otro funcionario y trató de entrar a nuestra oficina pensando que estaba ahí, digamos. La puerta queda entreabierta, pero Jiménez no logra apartar suficiente espacio para ingresar. Entonces patea la lámina inferior de la misma, desprendiéndola. Él golpea la parte de abajo de la puerta, la destroza, ya está un poco destrozada, por supuesto. ¿La destroza de qué manera? Yo supongo que le dio una patada. Y en ese momento yo estaba abajo en mi escritorio, yo subo para ver qué había pasado, y él baja y nos encontramos visualmente. Él me ve y se va. Ahí no trató de entrar. Cuando me ve a mí, no trató de entrar. Jiménez, al agacharse, observar al interior y al no reconocer a alguno de sus objetivos, se incorpora y vuelve a salir al salón de conferencias.
Mientras el chileno Leonardo Guerra, la nicaragüense Janet Aguilar y el jefe de ProChile, Leonardo Banda, huyen por la puerta trasera al patio de la embajada. Guerra, asustado, se esconde en una bodega justo cuando Jiménez aparece por el patio. Aguilar y Banda quedan expuestos a la irracional y arbitraria conducta del policía. Y veo que él está tratando de entrar a la bodega. Y yo le digo, el ladrón no está ahí, ahí está Leo Guerra, anda hacia adelante. Como que le instruyo, digamos, de alguna manera le indico, digamos, al policía. Y él me mira, y ahí, claro, tuvimos obviamente varios segundos a muy poca distancia, y claramente veo una mirada, digamos, bastante extraviada, por decirlo de alguna manera. Y él me hace caso, no me habla, en ningún momento él me habló y se va. Jiménez obedece la indicación y vuelve a ingresar al salón de eventos. Camina hasta el pasillo a un costado del baño donde se ocultan Cinia y César. Jiménez se detiene frente al despacho del agregado cultural Gustavo Becerra. Empuja la puerta con fuerza, golpeando un mueble que está detrás de la misma. No hay nadie en su interior. Entonces voltea a la oficina del lado y... Llegó aquí a la oficina, oficial, toca hablar con usted. Sí, Jiménez, pero ¿qué le pasa? Abriendo la puerta. El cónsul Cristian Youssef recibe 2 impactos de la M16, uno a la altura de la clavícula y otro en el tórax. Tras acometer con su tercer objetivo, Jiménez camina con dirección a la oficina de Roberto Nieto para doblar por el mismo pasillo donde ingresó al inicio de sus acciones homicidas. El guardia se detiene frente a la puerta del despacho del embajador Yungue. Gira la manilla, pero no se abre. Entonces propina fuertes golpes a la chapa, fracturando la madera. En su interior no halla a nadie. El policía continúa hasta la conserjería y se detiene junto a un escritorio. Por unos segundos se separa del fusil de guerra y despoja algunos enseres personales que deja sobre esta mesa. Vuelve a asirse de la M16, se aparta unos metros, apoya su mentón sobre el cañón, alza levemente su cabeza y dispara. El proyectil emerge por un pequeño orificio en la zona superior de la frente y se incrusta en el techo. El policía se desploma al piso, pero no muere. La bala entra a la lengua y la destruye totalmente. Probablemente al momento del disparo tenía la boca abierta, por lo cual los gases, que son muchos, se evacúan a través de la boca, con lo cual los gases no producen mayor trauma, sino que la bala sigue y entra por el paladar duro, los senos paranasales y la base anterior del cerebro y sale a este nivel. Entra acá y sale acá. A los pocos minutos, Jiménez se vuelve a incorporar, iniciando un transitar inefable y moribundo que duraría largas e interminables 6 horas. Veo al policía Jiménez medio sentado, quejándose. Estaba herido y al lado un charco de sangre muy abundante, lo que me hizo suponer que estaba muy mal herido. Pude ver que el fusil se encontraba detrás de él en el suelo, se quejaba y se tocaba la cara y la boca, lo que me hizo suponer que tenía una herida en la parte superior de su cuerpo, pero no pude identificar dónde. Él trata de levantarse, apoyándose en la pared hasta que lo logra. No, él no hablaba nada porque él estaba herido. Yo informé
En las primeras comunicaciones que él estaba gravemente herido, yo lo vi, que había sangrado muchísimo. En el exterior de la Embajada de Chile, la incertidumbre definitivamente se había apoderado de los vecinos del exclusivo barrio Dent, donde se sitúan varias legaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales, medios de prensa local y distintas autoridades políticas del país habían comenzado a arribar al lugar. Entre estos se encontraba el ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, de visita en Costa Rica. Pero antes lo había hecho el embajador chileno, Guillermo Yungue, acompañado de su mujer costarricense, Marisol Chévez Hidalgo, con quien había contraído matrimonio hacía menos de 2 años. ¿Cómo se enteraron ellos de lo que estaba ocurriendo en la embajada? Bueno, César Gómez, el asesor personal de Yungue, el mismo que se encerró con Cinia en un pequeño baño, y que entró a trabajar a la legación diplomática meses antes a petición de Marisol Chévez, llamó al embajador a su celular advirtiéndole lo que estaba sucediendo. Después de que César Gómez viera a Roberto Nieto con un disparo en su tórax y a Jiménez saliendo de la oficina con un fusil expulsando humo. A partir de ese momento, una serie de hechos se fueron concatenando y revelando falencias, improvisación e inexperiencia que finalmente se tradujo en errores que nunca fueron investigados. Son cerca de 200 policías que rodean el perímetro colindante a la Embajada de Chile y que con el transcurrir de los minutos permite coordinar un puesto de mando o comité de crisis que se instala en una casa discográfica situada al frente de la embajada. Esta la conforman autoridades costarricenses más 2 chilenos, el ministro Insulza y el embajador Yungue. Transcurren más de 6 horas de una negociación que nunca existió, donde la improvisación se mezcló con ingenuidad y excesiva confianza propia de la inexperiencia, con infructuosos intentos de la policía costarricense para ingresar a generar el rescate, puesto que el comité de crisis siempre se opuso, salvo a las 10 de la noche, cuando se informa que ven al victimario desplomarse inerte en la oficina de su primera víctima, Roberto Nieto. En determinado momento, el licenciado Manuel Cabezas Pravia se acerca a la ventana de la oficina de la embajada donde supuestamente se encuentra Jiménez y, al fijarse, lo ve tendido en el piso boca arriba y manifiesta por radio que él mismo se encuentra en malas condiciones físicas, que por humanidad hay que entrar. A las 10 de la noche con 4 minutos, el grupo de choque de la policía ingresa a la embajada y se encuentra con el peor escenario que podían imaginar. Roberto Nieto, Rocío Sariego, Cristian Yusef y el victimario Orlando Jiménez yacen tendidos en el piso sin vida. Sumamente dolidos. Hemos estado con el señor ministro Insulza, que estaba aquí, con el señor embajador cerca en todo momento de esta situación. Pero tengo que decir que hay en estos momentos 4 fallecidos, 3 funcionarios chilenos y el policía que cometió el acto en contra de ellos. Logramos, en estos momentos están el resto, logramos sacarlos con los cuerpos de seguridad a los demás funcionarios. Ellos están en estos momentos siendo valorados por los médicos, están siendo valorados por la Cruz Roja y todos ellos se encuentran en este momento en excelente estado. Son precisamente algunos de estos funcionarios que salvaron sus vidas quienes plantean la mayor incógnita al conocerse el triste desenlace. ¿Hubo sobrevida y agonía por parte de los 3 chilenos atacados por el guardia Jiménez? ¿Pudieron salvar sus vidas si el rescate se hubiese generado al inicio de las acciones?
En determinado momento oí a Rocío quejarse. Entonces yo le dije: Leo, oí a Rocío, se está quejando. Es injusto que no entren. Se lo dije llorando. Entonces Leonardo llamó al embajador y le dijo: Guillermo, tengo 3 mujeres aquí y yo necesito que me las saque. Además, ignoramos la situación interna. Creemos que hay más heridos y estamos perdiendo valioso tiempo. Con el paso de los días, la Policía Judicial de Costa Rica, el OIJ, inicia una indagación de los hechos a través de distintas entrevistas que plasma en este informe de 44 páginas. Por su parte, la Cancillería chilena, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, ordena un sumario administrativo interno a cargo del fiscal Eduardo Gálvez. Informe que a la fecha, transcurridos 10 años, aún no conocen los familiares de las víctimas chilenas. ¿Por qué? ¿Qué se pretende ocultar? Y nosotros suponemos que debe haber algo, a lo mejor de filtraciones de seguridad, algo que no quieran revelar, porque han pasado 10 años, nosotros nunca recibimos una copia del informe, se nos entrevistó, se nos preguntaron cosas, nosotros vimos que él hizo varias diligencias al interior de la embajada y nunca nos dijeron nada. Entonces, nos parece que si no se transparenta un informe que se hace por la Cancillería, algo tiene que haber encontrado y que no era bueno que los familiares supieran, más si nosotros estábamos reclamando responsabilidad del Estado de Chile, en el entendido de que por lo menos mi hermano y Rocío, que no fallecieron en forma inmediata, podrían haber sido asistidos si se hubiera dado la orden de ingreso. Entonces, yo creo que hay puntos oscuros que deben esclarecerse. Algo no quieren revelar. Desde mi punto de vista, el hecho de no autorizar la entrada a la embajada fue criminal. La muerte de mi hija Rocío y creo que del cónsul Cristal Youssef puede atribuirse a una omisión criminal de las personas que deberían haber autorizado la entrada de la fuerza pública costarricense al recinto de la embajada. El 7 de enero de 2005, el canciller Ignacio Walker, que había sucedido en el cargo a Soledad Alvear, declaró de visita en Costa Rica. Desde el punto de vista político-administrativo, desde el punto de vista del sumario interno que hicimos nosotros, que es lo que cabe hacer, esto está cerrado. Ese informe se hizo, concluyó 1, en que murieron en acto de servicio y 2, que no hubo responsabilidad administrativa. Cabe destacar que Walker hizo estas aseveraciones mientras buscaba el apoyo y el voto político para la postulación de José Miguel Insulza a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Aquí lo que hubo fue unas manifestaciones del embajador, del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que dijo que políticamente el caso estaba cerrado. Eso fue lo que dijo públicamente aquí en Costa Rica, cuando vino a votar, a pedir el voto por la OEA. Estaba políticamente cerrado, lo que no entiendo qué significa políticamente cerrado. Pero ellos eran funcionarios del Estado. Entonces me imagino que tiene que haber habido una investigación, tiene que haberla hecho la Cancillería junto con los demás y haberle pedido colaboración al gobierno de Costa Rica para que le permitiera hacer una investigación más real, más cierta, porque en esto todos queremos saber la verdad, todos, independientemente de consideraciones sobre culpabilidad o sobre deficiencias, negligencias, etcétera, etcétera. Lo importante es saber qué fue realmente lo que pasó. Eso nos interesa a todos, porque nadie encuentra explicación. Bueno, ¿cuáles fueron las verdaderas razones? Nada se hizo, o al menos nada se transparentó. Públicamente y de manera oficial, aún no se conocen las razones que llevaron a Orlando Jiménez a ensañarse con la vida de Nieto, Youssef y Sariego. Solo existen especulaciones, conjeturas y motivos sin un valor jurídico real. Pero sería importante saber qué pasó, fundamentalmente por qué esta persona reacciona de esa forma y por qué hubo tanta inoperancia tanto del embajador como del ministro de Interior en esa época, Insulza, que no fueron capaces de resolver el problema in situ y aparentemente después por las declaraciones que uno siempre escuchó fue el presidente Lagos quien dio la orden de ingreso a la embajada 9 horas después, 8 horas después, o sea una cosa que es absolutamente impresentable estando la primera autoridad ministerial del país de visita allá. Es inaceptable, es incomprensible e inaceptable, es una vergüenza. Jamás se hizo investigación alguna. Y para mí está claro que los intereses de la democracia cristiana en
en esos días y en la actualidad estaban centrados en dos tipos de cuestiones. Uno, obtener la aprobación y el apoyo del gobierno costarricense a la candidatura del señor Insulza para ser secretario general de la OEA. Ellos de antemano sabían, creo que a través de Guillermo Yungue, que el gobierno de Costa Rica le iba a pedir la renuncia a el expresidente Rodríguez de Costa Rica, que ya ejercía el cargo de secretario general de esa organización. Las familias Yusef y Sariego deciden demandar al Estado de Chile. Un largo proceso judicial que cae como balde de agua fría en diciembre de 2013, cuando la Corte Suprema termina exculpando definitivamente al Estado de Chile como responsable de la muerte del cónsul Cristian Yusef. Cuando presenté el caso aquí, los casos legales aquí en Chile, sentí que el Consejo de Defensa del Estado, que era liderado por una señora Charansky, eran enemigos nuestros. Nos hicieron gastar tiempo, recursos, viajes y no hicieron nada. Pelearon contra nosotros en vez de, lo que sería lógico, defender al Estado de Chile, de todos los chilenos, digamos, tratando de aclarar esto, de encontrar la verdad de lo que sucedió. No lo hicieron, fueron nuestros enemigos, porque hasta los abogados que contratamos nos traicionaron. Cuando llegó el momento de que ellos tenían que hacer una acción legal, lo omitieron hacerlo, a pesar de que no podían omitirlo sin nuestra autorización. Lo omitieron y el caso se cerró. Recibieron su recompensa. Ese abogado, Alfredo Morgado Travesano, es ahora concejal de Santiago con los votos de la nueva mayoría, entre ellos principalmente de la Democracia Cristiana, que es el partido mayoritario de centro. Entonces, la cosa no está resuelta ni mucho menos, ellos están en deuda con nosotros. Los antecedentes que presentaré a continuación nunca fueron investigados, valorados ni transparentados por las autoridades chilenas. Por el contrario, han preferido ocultarlas hasta el día de hoy. Hace exactamente 8 años, escribí este libro que detalla y expone uno a uno los detonantes y los responsables de la peor tragedia que haya afectado en la historia de la diplomacia chilena. Existe un poder fáctico, político, que ha preferido no solo ocultar la verdad, sino también proteger a los responsables, intentando guardar los estándares y formalismos propios del protocolo, de una diplomacia que difícilmente acepte reconocer aspectos detallados en este libro, porque lo consideran una quimera. Pero ojo, ellos saben perfectamente que muchas de estas cosas existieron en el entorno previo que desencadenó la tragedia. A continuación, solo detallaré aquellos hechos científicos comprobables, humanamente hablando, y que pese a ello nunca se investigó el nexo que tuvo con las muertes. A continuación, les presento el capítulo Responsabilidades políticas y administrativas. La policía costarricense rodea la embajada y nadie tiene real claridad de lo que está sucediendo. Los medios de prensa local intentan obtener información en la medida que llegan al lugar distintas autoridades. Rogelio Ramos, ministro de Seguridad Pública, y Francisco Dalanese, fiscal general de Costa Rica, son las primeras en ser inquiridas por información. Y yo quisiera pedirle a todos ustedes que estamos enfrentando esta situación delicada porque tiene que ver con la embajada de otro país y hay personas rehenes. Yo quisiera la mayor tranquilidad con respecto a la información que están dando. En este momento no hay ninguna persona herida en esta situación y queremos, por supuesto, iniciar el proceso de negociación para sacarlo de esa manera. Don Francisco, en vivo para otras noticias, ¿cuántas personas hay acá? 10 personas. Es lo que está diciendo, como unas 10 personas más o menos. El agresor sí estaría herido. De momento no, mejor no voy a decir nada. Hay que llevar esto con cierta prudencia, hay que darle tiempo a los negociadores. De pronto, el embajador chileno Guillermo Yungue es identificado por los medios que no dudan en abordarlo. No hubo ningún contacto, no hubo ninguna... yo de hecho estaba con el ministro José Miguel Insulza, como ustedes saben, él estaba en una visita a Costa Rica y me enteré porque me pude comunicar con una
un funcionario de la oficina comercial que se encuentra en una dependencia aislada. Que hay una persona que está armada, que los disparos y que por supuesto no hay niños adentro. Hasta ahora no tenemos información respecto a heridos. ¿Se ha comunicado usted a su país? ¿Qué están pidiendo a esta persona? Las autoridades chilenas están informadas que estamos coordinados con las autoridades del gobierno de Costa Rica para tratar de solucionar este tema. Embajador, ¿cuántas llamadas han recibido de las personas que están Ninguna, ninguna. Que yo sepa, no ha habido ningún contacto con la... ¿Sabe las identidades? Señor embajador, ¿qué petición está haciendo este hombre? ¿Sabe usted, señor embajador, qué petición está haciendo él? Ninguna petición, no ha habido ningún contacto con la persona que se metió a la embajada. Este asedio periodístico vislumbra las primeras discrepancias y vicisitudes que ensombrecen el posterior proceso de negociación. ¿Cómo se comprende que el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, asegure que en este momento no hay ninguna persona herida, siendo que compañeros de labores de Orlando Jiménez lo vieron herido desde fuera de la embajada? Llego a este punto, no tengo visibilidad exactamente del compañero en su ubicación en parte interna de la embajada en sí. Hago este movimiento, instantáneamente quedando con visibilidad completamente hacia el interior del salón de conferencias, donde ubico al compañero, tengo contacto visual con él mismo que se encuentra haciendo este movimiento. Y ya lo veo que su rostro, por debajo de su rostro, ya lleva sangre. Y su camisa se empieza a humedecer. Y el arma, a lo que logré ver, ya el arma la llevaba arrastrando hacia parte interna. Él hacía este movimiento. Y los superiores, el comandante León y los demás superiores de nosotros en ese momento, se apersonan al lugar. Entonces mi deber en ese momento es desplazarme a brindarle la información, Otro punto incomprensible en esta cadena de errores se refiere a la omisión que hace Yungue de cómo se entera de lo que estaba ocurriendo. Me enteré porque me pude comunicar con un funcionario de la oficina comercial que se encuentra en una dependencia aislada. Efectivamente, el embajador tuvo comunicación telefónica con Leonardo Banda, director comercial de ProChile, una vez que llegó a las inmediaciones de la embajada, pero no se enteró de la situación con ese llamado. Mucho antes recibió otra llamada desde el interior de la embajada de su secretario privado César Gómez, que junto a Cinia Vargas habían visto a Jiménez salir de la oficina de Roberto Nieto después de dispararle. Entonces le digo, César, llame 911, corra, llame 911. Y don Roberto terminó de caer. Yo me tiré al suelo y yo le decía, don Roberto. Y como César no venía, yo me fui en carrera a la oficina de César. Son segundos, pero a uno me parece... ¿César qué hizo en ese momento? No, a César cuando yo lo mandé llamar a 911, pero él no llamó al 911, llamó al embajador. Entonces, cuando yo llegué a la puerta otra vez para insistirle que llamara, escuchamos una otra vez. Producto de ese llamado es que el embajador Yungue se entera de lo que estaba pasando y parte raudo con su esposa costarricense a la embajada de Chile. Entonces, ¿por qué negar que ignora la existencia de heridos si su asistente llamó advirtiéndole lo que estaba pasando? Hasta ahora no tenemos información respecto a heridos. ¿Por qué negar la forma en que se entera de los hechos? ¿Por qué Yungue niega que haya recibido llamadas desde el interior? ¿Cuántas llamadas han recibido de las personas que están Ninguna. Que yo sepa, no ha habido ningún contacto. Si Guillermo Yungue hubiese advertido al comité de crisis en el que formó parte que tenía información de que Jiménez estaba disparando a personas en el interior de la embajada, ¿se habría justificado la excesiva espera de 6 horas para generar el rescate? Así al menos lo aclaró Rogelio Ramos al interior del comité. Sí les hice ver yo a los personeros de Chile que si se daba una situación en la cual descubríamos que esta persona disparaba, digamos, contra alguno de los que estaban en el interior, pues nos obligaba a incursionar rápidamente al sitio, de modo que tratáramos de proteger el resto de las vidas que estaban ahí. Hay que recordar que se trata de una sede diplomática y por lo tanto era necesario tener el permiso expreso y claro de las autoridades chilenas para hacer la intervención. Con mis contactos consigo comunicarme con La Moneda y converso con Jorge Correa Sutil.
a la fecha era el subsecretario, no estaba Insulza. Cuando yo lo llamo, él ya sabe que hay disparos. Él no me reconoce este hecho. Cuando yo le digo, denme información de qué pasó con mi hermano, no me dicen nada, van a devolver el llamado. Nunca me lo devolvieron. Y ellos saben en ese momento que hay disparos al interior de la embajada. Por lo tanto, en una situación de crisis, en una situación de rehenes, cualquier persona que tiene un mediano conocimiento sabe que habiendo disparos, ya no hay nada que discutir si entrar o no entrar, hay que entrar. Pasadas las 4 de la tarde, cuando Jiménez circulaba herido, desangrándose por la herida en el mentón, policías y también periodistas lograron comunicarse telefónicamente con la oficina comercial de ProChile y Leonardo Banda los atendió. Solo queremos saber si todavía tiene el arma en la mano. No sé, no está en lista. Hace más de media hora que no lo escuchamos. ¿Cuántas personas hay exactamente? Conmigo hay 5. Sonó mi teléfono en la oficina, llamaba a un policía, ahí empiezo a dar información de lo que nosotros sabíamos, tanto a la policía como al embajador, les doy la misma información, que los 5 estábamos bien, nuestra ubicación, que el guardia estaba gravemente herido, se lo manifesté también a los policías, que había un gran charco de sangre y que era cuestión de tiempo, que se iba a desmayar, fui enfático en eso, ya que podía haber funcionarios heridos y que era cuestión de vida, también fui enfático con el embajador. Cecilia Monteros, secretaria de Banda, también dejó testimonio de los hechos en el informe elaborado por el OIJ. En eso sonó el celular, yo lo atendí, le pregunté, ¿quién habla? Y se identificó como Guillermo Yungue, era el embajador, por lo que le pasé el celular a Leonardo, y él le dijo exactamente lo mismo que a Gustavo, que había gente herida, que estaban perdiendo tiempo, que entraran. Hay errores elementales porque en el fondo hay una crisis, pero no hay una negociación. Hay una crisis que está generada por una persona que dispara, pero los antecedentes que existen sobre la materia, respecto al armamento que ocupa, respecto a la visualización de la persona lesionada, respecto a que el resto de las personas están en un lugar seguro, indicaban de que necesariamente la intervención tendría que hacer en el breve plazo. Conformado el comité de crisis, se activó de inmediato un protocolo de negociación que buscaría liberar sanas y salvas a todas las personas retenidas por Jiménez. A las 5:30 de la tarde, una dupla de negociadores intenta un acercamiento con el guardia mediante gritos a viva voz. Y dado lo infructuoso de aquella fórmula, incorporan un megáfono recién sacado del envoltorio. La voz era de una mujer. Para nosotros, la negociación se nos hizo eterna. Yo siempre consideré que estaban negociando con un muerto, porque hacía mucho rato no se oía al señor. Los antecedentes que tomó la policía es lo que hace cualquier policía del mundo, una apreciación fundamental de lo que está ocurriendo en el lugar, pero la decisión política en un comité de crisis no pasa por la policía. ¿Por quién pasa? Pasa necesariamente por la autoridad que conforma este comité de crisis y que en definitiva quien va a decidir la conveniencia o no de intervenir. En este caso, la autoridad chilena. En este caso era la autoridad chilena porque el territorio no es un territorio costarricense, estando en Costa Rica es un territorio chileno. Estaríamos hablando en este caso de Insulza y de Yungue, que eran las autoridades chilenas presentes. Bueno, la autoridad protocolarmente a cargo de la embajada es el embajador. Ahora, circunstancialmente está el ministro Insulza y circunstancialmente también concurre al lugar y circunstancialmente también es una acción que dentro de lo que es un manejo de crisis no debe ocurrir. Uno de los momentos más delicados y controversiales en esta fase de negociación se dio cuando la policía que rodeaba el recinto diplomático solicitó en más de 3 ocasiones permiso al comité de crisis para llevar a cabo el rescate, siendo el primero de ellos a las 4 de la tarde con 54 minutos. Cuando la policía costarricense vio que técnicamente estaban dadas las condiciones propicias para generar el rescate, puesto que ellos manejaban información que Jiménez no representaba ningún peligro a través de los contactos telefónicos que sostenían con Leonardo Banda, el comité de crisis prefirió esperar y no autorizó el ingreso de la policía. En el intertanto, bueno, esperando que actuara la policía,
tal vez se demoraron demasiado, pero bueno, eso lo verá la investigación. Yo traté de apoyar al máximo con información de lo que nosotros estábamos viviendo adentro de la embajada, digamos. Eso lo verá la investigación posterior. Investigación que hasta el día de hoy no se conoce. A las 8 de la noche y 37 minutos se dio la segunda solicitud de la policía para realizar el rescate. Y nuevamente el comité de crisis ordenaba esperar. ¿Quién dio esa orden? La fiscal Andrea Murillo y asesora del fiscal general Francisco Dalanese, designada para investigar el caso, denunció que las autoridades chilenas presentes en el operativo negaron el ingreso de la policía al recinto diplomático. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el embajador Guillermo Yungue pidieron más tiempo para negociar con el policía Orlando Jiménez. El Mercurio, 31 de julio de 2004. ¿Qué debían negociar si tenían absoluta certeza que quien había hecho los disparos llevaba más de 4 horas desangrándose? ¿Qué peligro podía representar? Si de situaciones extrañas se trata, la conducta del embajador Yungue tan solo 10 minutos después hace levantar un manto de sospechas. Aunque el ministro Ramos había dicho que no hablaron con el policía Jiménez, el embajador chileno Guillermo Yungue aseveró que alrededor de las 20:50 horas tuvieron el primer contacto telefónico con Jiménez, que fue corto, y en él el secuestrador no pidió nada a las autoridades. Al día 28 de julio de 2004. ¿Por qué el embajador inventó esta situación que a todas luces jamás se dio? ¿Qué buscaba conseguir? Según el informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial OIJ, la tercera solicitud de ingreso para llevar a cabo el rescate se dio a las 9 de la noche y 30 minutos, y en ella la fiscal Murillo aclara que el señor ministro Insulza aceptó, pero Yungue se opuso, porque explicó que primero debía realizar una llamada a Santiago de Chile. El Mercurio, 31 de julio de 2004. ¿Qué sentido tenía hacer un llamado a Chile si nunca se solicitó ayuda a investigaciones, carabineros o servicios de inteligencia militar? El manejo fue pésimo. De hecho, aquí prácticamente no hubo manejo. Se basaron mucho, me parece, en lo que son las películas que dan en televisión cuando hay un secuestro. Y eso quedó demostrado en el procedimiento que emplearon, porque se dedicaron más a la parte buscar planos de la embajada, todo lo que es recolección de información cuando haya que actuar. Según ellos hubo negociaciones, lo que nunca existió. Las negociaciones no existieron. Y la información que daban ellos, las 3 horas, las 4 horas, es que se estaba negociando con el secuestrador, lo que siempre fue falso. Y eso es lo que se cuestiona hasta el minuto. Que si se hubiese actuado en el minuto, cuando ya se descubrió de que no había conversación, que no había interrelación con el policía, era el momento de entrar. Y posiblemente se hubiesen salvado más de alguno de las víctimas. La embajada es territorio chileno y cuando hubo solicitudes para realizar el rescate, bastaba con que Yungue o Insulza decidieran lo contrario para que todo quedara en nada y la interminable espera e incertidumbre se adueñara de la situación. Al menos así lo evidenció el propio fiscal general de Costa Rica, Francisco Dalanese, en el periódico Al Día de ese país. El ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, no permitió que las fuerzas de seguridad costarricenses tomaran la embajada antes de las 10 p.m. por motivos de seguridad hacia los rehenes. Al Día, 31 de julio de 2004. Efectivamente,
Recién a las 10 de la noche, después que el subjefe del Departamento de Investigaciones del OIJ, Manuel Cabezas Pravia, resuelve acercarse a la ventana que da a la oficina de Roberto Nieto y observar al interior, divisando al guardia Jiménez tendido en el piso boca arriba, es que, alarmado por la escena, coge su radiofrecuencia y anuncia: el señor Jiménez se encuentra en malas condiciones físicas y él mismo no ofrece ningún peligro para la seguridad de los demás. Por humanidad, hay que entrar. Solo entonces el embajador Yungue autorizó a la policía para generar el rescate. El reloj marca las 10 de la noche con 3 minutos. 3 intentos o sugerencias formales de ingreso fueron solicitadas por la policía costarricense, según consta en el informe del OIJ, y todas ellas fueron denegadas. Según la fiscal Andrea Murillo, Yungue solo autorizó el rescate a las 22:03 de la noche. Esta versión de la funcionaria pública no pasó desapercibido para el embajador chileno, que provocó la extrañeza de Guillermo Yungue, quien respondió que en el comité de crisis no estaba esa señorita y que éste lo conformaban solo hombres, entre ellos el ministro de Seguridad Rogelio Ramos y el de la Presidencia Ricardo Toledo. El Mercurio, 31 de julio de 2004. Y las imágenes así lo atestiguan. Un comité conformado solo por hombres. Pero, ¿quién es esta mujer que habla por celular? ¿No estaba conformada solo por hombres? Yungue evidencia una de tantas farsas en esta maraña de mentiras que sacó a relucir en los días posteriores a la tragedia. Esta mujer es Marisol Chévez Hidalgo, 29 años de edad, la esposa costarricense del entonces embajador chileno. ¿Qué hacía ella en medio de un comité y de una crisis que, se supone, es ajena a su persona? Si bien la mujer acompañó en todo momento a su marido, cuestión en nada criticable, sí despierta ciertas suspicacias dignas de investigar el extraño protagonismo y comportamiento que adquiere ella cuando se concreta el rescate. Ella exige entrar al embajador. Entra pateando los cuerpos, ella pateando los cuerpos, lo pone como una hazaña, buscando a César Gómez. ¿Ya? Y relata esto, que vio la sangre, relata no sé qué más contó. Lo único sé que como que la miro, algo está hablando y me pescan y me alejan de ella. Esta investigación periodística sitúa a Marisol Chévez en una serie de conflictos, pugnas de poder, desconfianzas y serias diferencias personales que sostuvo coincidentemente con los 3 chilenos atacados por Orlando Jiménez. Lamentablemente, nada de esto se consideró relevante para ser investigado. O sea, no se nos pide a nosotros una investigación criminal. Aunque hayan pasado 10 años, los actos que avalan esta actitud indolente de las autoridades, de quienes deben velar por un Estado de Derecho que garantice una investigación justa y transparente, actitud displicente que profundiza aún más los sentimientos de impunidad que sienten las familias afectadas por estos hechos, es tan detestable y tan condenable como las injustas muertes de Nieto, Yusef y Sariego. Nos sentimos dejados de lado, abandonados por el gobierno de nuestro país. Desde que el canciller Walker dijo lo que dijo con respecto a que entre Chile y Costa Rica no había nada pendiente. Sí hay algo pendiente. Yo me reuní en la Cancillería con él, acompañé a mi padre en esa época,
Me reuní con él cuando él reemplazó a Soledad Alvear en la Cancillería y él nos dijo que no iba a prestar toda la ayuda, que estaba muy dolido por la situación. Se mostró como muy apesadumbrado por lo que había pasado y después se manda estas declaraciones señalando que Costa Rica no le debía nada a Chile, que estaba todo súper claro, y da la impresión que en la práctica el tema se había olvidado rápidamente, a nadie le interesaba, habían fallecido 3 personas en la delegación diplomática de Chile al servicio del país y a nadie le interesaba. Me parece que en nada afectaba la soberanía costarricense que el gobierno chileno y sus autoridades ofrecieran una colaboración absolutamente amistosa y científica para la mejor averiguación de este caso. Otro aspecto que tampoco fue investigado por Chile ni Costa Rica fueron las constantes y extrañas omisiones y mentiras que Guillermo Yungue hizo reflotar en distintas instancias con el fin de manipular y manejar situaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué perseguía? ¿Por qué nos investigó? Ponga atención a las siguientes situaciones protagonizadas por el entonces embajador Guillermo Yungue. A los pocos días de ocurrida la tragedia y frente a las críticas que llovían al embajador por su gestión en el cargo y por su manejo en el comité de crisis, Yungue decidió aprovechar los canales abiertos de la Cancillería chilena para distribuir un comunicado de prensa que buscaba empatizar con el dolor de las familias. Sin embargo, evidenció una inexplicable contradicción. En parte, la carta de Yungue decía: respecto a las versiones de prensa sobre el término de mi misión en Costa Rica, quiero aclarar que en el mes de junio, la canciller de Chile, señora Soledad Alvear, me señaló que en el marco de los cambios de jefaturas diplomáticas que se están efectuando en la actualidad y que son de público conocimiento en Chile, finalizarían mis funciones de embajador en Costa Rica en el próximo mes de septiembre. La Nación, 5 de agosto de 2004. Sin embargo, el atribulado embajador no se percató que tan solo 2 días antes la canciller Alvear había informado que la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, informó hoy que el embajador de Chile en Costa Rica, Guillermo Yungue, había sido notificado en diciembre de 2003 que dejaría su cargo en septiembre. La Nación, 2 de agosto de 2004. O sea, 6 meses antes de lo que Yungue informó públicamente. ¿Por qué ese afán del embajador en mentir a la opinión pública? ¿Qué buscaba ocultar? La relación de los funcionarios con el embajador era mala. Ellos habían cuestionado su mando de la embajada, habían mandado cartas a Santiago pidiendo su salida y había sido respaldado de alguna manera por Soledad Alvear, quien era su mentora. Y eso lo había mantenido en el cargo. Él fue bastante cuestionado y se mantuvo, a pesar de que en algún momento se pensó removerlo antes del tiempo que le informa. Por lo tanto, él trata de encubrir esta situación de que él había sido tanto cuestionado por sus funcionarios como por la comunidad chilena. Hay 2 hipótesis. Una es porque los funcionarios fallecidos habían levantado un caso por corrupción, por mal manejo administrativo y financiero de los recursos de la embajada al interior de la Cancillería chilena en contra de Guillermo Yungue, que hubiera estado demostrado, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es la intervención de terceras personas que habrían influido en la actitud insana del guardia, ¿no? Que habría disparado, entre comillas, bajo las órdenes de esa influencia para poder eliminar a aquellas personas que significaban un problema de la índole que acabo de mencionar. Soledad Alvear, jefe directo del embajador y amigo por años en la democracia cristiana, contó con meses de antelación a la tragedia del 27 de julio con información de diversas irregularidades que cuestionaban gravemente el desempeño de Yungue como jefe de la legación diplomática y que incluyeron ausencias laborales injustificadas, despidos arbitrarios, presión y amenazas indebidas sobre sus empleados, extravío de dineros a través de estampillas consulares y la pérdida de obras de arte facilitadas por un chileno residente.
A tal punto llegó el desorden administrativo ocasionado por sus frecuentes ausencias al trabajo que Ligia Sánchez, funcionaria costarricense exonerada injustamente por el cuestionado embajador, solicitó mediante esta carta enviada a la Cancillería en Chile un sumario extensivo y bien concreto a la Embajada de Chile en Costa Rica. Solicitud hecha 5 meses antes de los tristes acontecimientos ocurridos en la legación. Nada se hizo. Había quejas, había presentaciones, había algunas cartas, pero a nosotros no nos consta ningún tipo de responsabilidades del embajador Yungue en esa materia. Así y todo, Soledad Alvear respaldó al embajador en el cargo, asegurando incluso que nos merece ciertamente una satisfacción desde el punto de vista de la Cancillería. La Nación, 2 de agosto de 2004. Las ausencias injustificadas del embajador a su lugar de trabajo fueron constatadas por el sumario administrativo interno que efectuó la Cancillería chilena a cargo del ministro consejero Eduardo Gálvez. Incluso el diario La Tercera, en una nota titulada El informe secreto de la Cancillería sobre la masacre de Costa Rica, publicada el 31 de julio de 2005, señalaba textual: altas fuentes diplomáticas que pudieron leer el texto afirman que Yungue era un embajador ausente, que dejaba pasar varios días sin hacerse presente en su despacho y que cuando amagaba retomar sus funciones solo lograba que el clima de trabajo se enrareciera aún más. La Tercera, 31 de julio de 2005. Faltaba como un orden dentro de lo que era la administración de la embajada. Él nunca estaba, la gente llegaba a buscarlo, él nunca estaba. Llegaba a altas horas de la tarde, las 5 de la tarde, ya cuando todo el mundo iba saliendo. Se quedaba hasta las 7 ahí, que hubo falta de orden. Todo el mundo entraba, salía a la hora que le daba la gana y no había un orden de horario. Solo sé que él casi nunca estaba dentro de la embajada. Me manifestaban la inconformidad de que por qué no lo quitaban, que por qué la embajada no avisaba a Chile que él no estaba cumpliendo con sus funciones. ¿Y ese clima enrarecido de trabajo acaso no pudo generar las condiciones que finalmente gatillaron en las muertes de ese 27 de julio? Lamentablemente, no fue valorado ni tampoco investigado por las autoridades chilenas. La razón es simple y sencilla a la vez. Una investigación transparente y abierta a la opinión pública podría haber decretado que sí habían responsabilidades políticas y administrativas en los desencadenantes de la peor tragedia diplomática vivida por Chile. Los vecinos llamaban diciendo que por qué no se avisaba a Chile para ver si le quitaban a ese señor de ahí, porque eran las constantes peleas de pareja, donde ellos tenían que llamar al 911. En ese periodo, por lo que yo recuerdo, el embajador estaba pasando por una situación personal delicada. Entendemos que tenía alguna complicación de salud y eso le impedía asistir regularmente a la embajada. Pero sí notábamos que él estaba ausente por periodo y entendíamos que era por un tema claramente de salud. Si de situaciones extrañas se trata, la siguiente es protagonizada inexplicablemente por un irreconocible Guillermo Yungue. En los días posteriores a los sucesos de la embajada y cuando se asumía lenta y dolorosamente el luto por las muertes de los 3 chilenos, Yungue sostuvo una reunión a puertas cerradas con el ministro Rogelio Ramos. Ahí, el máximo representante de la diplomacia chilena en Costa Rica aseguró al ministro Ramos que Roberto Nieto había tenido un fugaz amorío con Andrea Jiménez, la hija del victimario, y que producto de ese affair, la hija del guardia había quedado embarazada, a propósito de lo cual se había realizado un aborto. Yungue le aseguró a Ramos que debido a ello, el guardia de la legación actuó enceguecido por la rabia contenida. Estas aseveraciones del embajador calaron profundamente en el ministro costarricense, que se lo comentó a la viuda de Nieto, Marcela Guerrero, y a su abogado, Juan Diego Castro. Fue que Rogelio Ramos, delante de mi abogado, o sea, testigo está mi abogado, me dice que el embajador le había hecho una visita y le había dicho de que esa niña quedó embarazada y que había hecho una aborto. Pero eso se lo había contado Yungue. Yungue a ministro Rogelio Ramos. Y eso está testigo mi abogado. Incluso yo le contara que dejara constancia
de eso porque me parecía que era grave, sin base, sin fundamento. Y el ministro Ramos se lo comentó a doña Marcela, a mí casi me da un infarto en su despacho, le dice: doña Marcela, la segunda vez, usted sabe que se rumoró un tiempo de que el señor Nieto había embarazado a la hija del policía. Por Dios. ¿Por qué el embajador Yungue hizo tales afirmaciones? ¿Por qué tendría él que justificar el accionar de Jiménez? ¿Cuál fue la motivación que llevó a Yungue a inventar embustera situación? ¿Por qué nunca se investigó? Porque si fuera cierto, si en realidad hubiera una relación entre Roberto y yo, quizás hubiera sido una explicación para que hubiera pasado lo que pasó. Lamentablemente, ni Costa Rica ni Chile quisieron indagar más allá. Las sospechas sobre el embajador Yungue se hacen más patentes cuando sus declaraciones en el transcurso de un año se contradicen diametralmente. El día 3 de agosto de 2004, Yungue aseguró al OIJ que no tengo conocimiento que don Roberto Nieto le dijera al señor Jiménez que trajera a su hija para una entrevista laboral. No tengo conocimiento que se le realizara una entrevista laboral a la señorita. Sin embargo, al año siguiente, Yungue cambió su declaración. Ella se acercó a la embajada, específicamente a Roberto Nieto, por el interés de trabajar como asistente o como secretaria. Lo que Roberto Nieto me lo informó. Y yo le manifesté que me parecía difícil porque el perfil del profesional, de la persona que estábamos buscando, era diferente. ¿Qué interés pudo tener Yungue para cambiar la versión de los hechos si se supone que nada tuvo que ver él en los desencadenantes de la tragedia? Es decir, ya sería lo último que me responsabilizaran también de eso. Otro hecho que despierta muchas suspicacias y que nunca se investigó, la protagoniza el entonces presidente Ricardo Lagos. En la imperiosa necesidad de bajar el perfil a los públicos cuestionamientos que se hacían sobre cómo manejó Insulza y Yungue la crisis y por la excesiva demora para generar el rescate de las víctimas, fue entonces que el presidente Lagos asumió como propia la responsabilidad en la decisión final para el ingreso de la policía. Sí, la decisión final llegó a mí, poco antes de la medianoche. No era fácil decir sí, entren. Se hizo todo mal y de alguna manera se trató de cubrir con el manto de la autoridad presidencial algo que había estado mal hecho antes. Porque en el fondo, ¿quién va a cuestionar al presidente si el presidente dice yo di la orden? Yo creo que lo hizo porque una combinación de dos factores. Uno, se lo pidieron, alguien se lo pidió. Y sospecho yo de los dirigentes de la democracia cristiana chilena. Lo hizo para preservar la integridad o la integralidad del gobierno de la Concertación y no entrar en conflictos con ningún sector político del partido. Lo hizo también porque le convenía, creo, preservar las buenas relaciones con el gobierno de Costa Rica, porque necesitaba que el gobierno de Costa Rica apoyara la candidatura de Insulza a la Secretaría General de la OEA. Eso explicaría el sacrificio de Ricardo Lagos, cosa que no debería haber hecho. Aún el día de hoy no entiendo por qué lo hizo. La gravedad de los dichos del presidente Lagos radica en que si efectivamente fue él quien dio la autorización para el rescate, debiera asumir su cuota de responsabilidad en las muertes de Rocío Sariego y Cristian Youssef. ¿Por qué? Informes periciales realizados en Chile son categóricos en desmitificar la sobrevida que experimentaron estos dos chilenos. Fue un estudio, si se quiere, bastante extenso que abarcó todas las áreas, digamos, habituales dentro de la investigación médico-forense para establecer la data de muerte, que era una de las principales interrogantes que aparecían en este caso. Y en base a eso, en base a la magnitud de los daños constatados en cada uno de los casos, se pudo establecer en forma objetiva, en forma científica, utilizando los mismos datos que provenían de los médicos forenses de Costa Rica, que habrían tenido un periodo de sobrevida prolongado posterior a sufrir las heridas, digamos, por los disparos.
El video sirve como elemento de referencia, porque ahí también es un video del sitio de suceso y aporta información técnica también. Pero la prueba fundamental, digamos, la prueba de oro, que es de mayor valor en la pericia, es justamente la descripción anatómica detallada de todo el protocolo de autopsia. Si se ponen a dictaminar viendo un video... No, lo que pasa es que también tuvieron el informe médico de usted. Sí, pero no. Ellos consideran, por eso le quiero preguntar... ellos son responsables de lo que dicen, pero eso no es serio, no es ético. Decir, para un médico forense sacar esa conclusión no es ético, no es serio. Se establecieron márgenes o rangos en base a distintas variables como enfriamiento, tipo de lesiones, sangrado, condiciones medioambientales, etc. Y en base a esos fenómenos, en base a esas variables, se establecieron rangos que hablaban incluso de rangos bastante prolongados, de horas, con un margen de tiempo variable, pero siempre, por ejemplo, en el caso de Rocío, uno podría haber establecido que tenían un periodo de sobrevida superior a las 2 horas, incluso pudo haber sido más. En el caso de Youssef, también se hablaba de márgenes similares, obviamente con menor posibilidad de sobrevida, porque en el caso de Youssef las lesiones eran de mayor magnitud, pero en concreto, en ninguno de los dos se trataba de muertes instantáneas o fulminantes que hubiesen tenido un periodo agónico breve, sino la evidencia daba cuenta, desde el punto de vista científico, de un periodo de sobrevida largo, prolongado, y por ende ello implicaba la posibilidad de recibir asistencia médica y evidentemente la posibilidad de sobrevida. No, ese es otro grave error. Mire, porque uno se muere no solo por sangrado, uno se muere porque tiene un pulmón destrozado y un hígado destrozado y ahí no hay circulación. Entonces, la persona no puede respirar. Si este médico está pensando que es un simple sangrado, es un médico inexperto, es un médico que no tiene experiencia. No tiene ningún sentido descalificar, porque no se trata de los informes médicos no son obras personales, son documentos que estrictamente son de valor científico. Yo no gano con descalificar, ni tampoco con lo opuesto, es decir, echarle flores a un médico y decir, mire, usted es una eminencia, usted tiene 30, 40 años de experiencia, si no le doy sustento. La prueba se basa en eso, o sea, no en dictámenes de autoridad, y eso es lo que se defiende hoy en día en tribunales. Yo puedo tener 20, 30 años de experiencia, pero puedo haber cometido el mismo error durante esas 3 décadas. Si viene alguien que apenas tenga 1 año, pero con sustento técnico lo demuestra, ahí se acaba el asunto, porque no se trata, insisto, de mostrarnos o exhibir títulos. Se trata de una prueba científica. Cuando las fuerzas de rescate ingresaron a la embajada y se encontraron con el triste escenario de 4 personas fallecidas, los medios de prensa que cubrían in situ el desarrollo de los hechos comenzaron al instante a especular y cuestionar la excesiva demora en el ingreso, puesto que desde un principio las autoridades ticas expresaron su confianza en que todo terminaría de buena manera. Yo quisiera la mayor tranquilidad con respecto a la información que están dando. En este momento no hay ninguna persona herida. Rogelio, aquí habría que cuestionarse un asunto, me parece, don Rogelio. ¿En algún momento la situación se le salió de las manos a la policía o nunca estuvo en manos de la policía? Porque nosotros comentábamos ahora que nunca habíamos visto tanto desplazamiento policial en un caso de secuestro y nunca un caso de secuestro había terminado de esta forma. ¿Se salió de las manos en algún momento el asunto que estaba controlado o no estuvo controlado? De ninguna manera, estos hechos se dieron desde el momento mismo cuando ni siquiera habíamos llegado aquí. Ya ellos en el lugar sabían que el tipo estaba herido, sabían que el secuestrador estaba herido y que era incluso inofensivo, entonces creo que se pudieron haber jugado el chance de entrar un poco antes tal vez a intervenir. Acá en el país se sabe y se comentó y que la decisión se pudo haber tomado antes. El inefable resultado de una negociación que nunca existió y con un comité de crisis que no supo valorar correctamente la información que recibía, junto con una excesiva confianza de sus integrantes, se sumaba ahora con el rescate una de las peores responsabilidades no asumidas por las autoridades costarricenses y chilenas: la sobrevida de las víctimas. Inexplicablemente aseguraron que Nieto, Youssef y Sariego habían fallecido al inicio de las acciones perpetradas por el guardia Jiménez. Bueno, estos hechos ocurrieron desde el momento del incidente, no después de eso registro de ningún disparo más.
de modo que el tiempo que duramos precisamente era para agotar la posibilidad de una instancia de negociación, pero ya los hechos se habían dado. Lo cierto del caso es que los hechos lamentables donde mueren estas personas se dan en el instante mismo que esta persona irrumpe en la embajada. Incluso, al día siguiente, las dos principales autoridades políticas de Chile, el presidente Lagos y el ministro Insulza, se sumaron a la misma tarea comunicacional. Desgraciadamente está claro lo que ocurrió. La persona en su demencia entró, disparó y las personas murieron de inmediato. Yo comprendo el dolor de los familiares, pero creo que tenemos que tener seriedad para tratar estos temas. Desgraciadamente había asesinado a las 3 personas antes, al comenzar el incidente. Cuando se entró se vio que los 3 estaban muertos y según los médicos estaban muertos hace varias horas. La Nación, 28 de julio de 2004. Según los médicos, aseguraba Insulza. Sin embargo, el video que grabó el OIJ con la pericia forense que realizaba el doctor Luis del Valle Carazo en los primeros minutos del día 28 de julio, cuando inspeccionaba el cuerpo del primer secretario Roberto Nieto, contradice y niega todas esas afirmaciones hechas inexplicablemente. En la autopsia tenemos que valorar también sobrevida. Estamos asumiendo que las heridas por proyectil de arma de fuego los matan inmediatamente y eso no necesariamente es cierto. Eso lo vamos a valorar en el momento de la autopsia y es por esa razón que en este momento no vamos a dar diagnósticos de tiempo de muerte, sino que tenemos que procesar esa información con la que encontremos en la autopsia. Autopsia que recién se llevaría a cabo el miércoles 28, cuyos resultados se informarían públicamente en Costa Rica el jueves 29 y recién serían conocidos en Chile el viernes 30 de julio. No obstante, el presidente Lagos aseguró el mismo miércoles 28, antes que se conociera el resultado de la autopsia en Costa Rica, que las muertes habían ocurrido de inmediato. ¿Bajo qué antecedentes pudo asegurar el primer mandatario que las víctimas chilenas habían fallecido al inicio de las acciones? Ricardo Lagos era el presidente del gobierno, representaba el Estado de Chile. Entonces, se echa toda la responsabilidad encima, bien, que la asuma. Yo pienso que él es responsable de eso en la dimensión que acabo de decir. Para esta investigación periodística, las suspicacias aumentan aún más cuando al día siguiente de los hechos ocurridos en la legación, tanto el embajador Yungue como el ministro Insulza acuden a visitar en su oficina al médico forense Luis del Valle. Usted nos dijo que el ministro Insulza había ido a su oficina. Sí, estuvo aquí, el ministro Insulza estuvo en mi oficina, sí. ¿Qué cosa le comentaba él? No me acuerdo. ¿Pero de qué? Pero es sumamente preocupado por la situación y queriendo aligerar las cosas para que la familia sufriera lo menos posible, eso es lo que recuerdo. ¿Y él le preguntó respecto a si habían tenido sobrevida los...? Sí, todos ellos me preguntaron. El ministro Insulza y el señor embajador, ¿cómo se llama? Guillermo Yungue. ¿Ya? Sí, todos esos estaban muy preocupados por la situación esta. Y nosotros teníamos que dar razón, no solo a ellos, sino a la Administración de Justicia costarricense sobre esta situación, porque es muy serio nuestra función. Seriedad que también queda cuestionada cuando este profesional de la salud cae en contradicciones científicas. Por ejemplo, al preguntarle por los daños sufridos en Rocío Sariego. El daño que le produce es en el pulmón derecho y en el hígado. Una gran destrucción del pulmón derecho y el hígado, lo que le da una hemorragia interna inmediata, muy letal y trastorno circulatorio, respiratorio severo, donde la sobrevida útil es 0 y la sobrevida inútil es de 2-3 minutos y fallece en el suelo a la orilla de la silla donde se encuentra. Ni siquiera se puede hablar de sufrimiento porque es muy rápida la muerte. Aunque hubiese habido atención médica, la sobrevida era 0. ¿Qué mejor prueba que el video? Ahí está Rocío y está Nieto muertos en su puesto de trabajo.
Doctor, básicamente por las características del proyectil, es un tema que en Santiago al menos se conversó con expertos balísticos. ¿Sí? El calibre 5.56 de una M16, por su tipo de fabricación, está hecho para herir. Eso es ridículo. Las características de este proyectil... Es una justificación absurda. Digamos, lo dicen los expertos, no lo dice... Es absurdo. Un proyectil de esa velocidad tiene un ámbito, un cono de destrucción enorme. Y el corazón de ¿cómo se llama? De Nieto, era el proyectil de Nieto no tuvo salida. ¿Ah? El proyectil de Nieto... el único que no tuvo salida. ¿Y por qué no salió? No sé, no te puedo responder. ¿Por qué Del Valle Carazo asegura que el disparo de una M16 tiene un cono de destrucción enorme si, por ejemplo, el orificio de salida del proyectil en el cuerpo de Rocío era tan pequeño? Si el disparo de una M16 tiene un cono de destrucción enorme, ¿qué pasó con el disparo que se propinó el propio Jiménez en su cabeza, que pudo sobrevivir casi 6 horas con una pequeña contusión en el cerebro que no es acorde con un gran cono de destrucción ni con la sobrevida que tuvo? Cuando fractura una parte de la base del cráneo, produce una contusión cerebral, aquí está el cerebro, y hemorragia cerebral leves, tal que permiten sobrevida y que no pierda la conciencia. Entonces, el disparo de una M16 tiene un cono de destrucción enorme como aseguró Del Valle. No es efectivo eso, y eso lo puede ver uno incluso a primera vista al leer el informe de autopsia. Allí la lesión, el área de destrucción está limitada a un lóbulo del pulmón, a un lóbulo. El lóbulo los pulmones están constituidos por varios lóbulos, 2 o 3. Es un segmento, o sea, ni siquiera abarcó la totalidad del pulmón. Por lo tanto, ahí ya tenemos un elemento claro y preciso de que se trata de un área focalizada. En el caso de Rocío específicamente, no podríamos tampoco explicar una muerte rápida porque el pulmón contralateral, es decir, el lado izquierdo, estaba completamente indemne, no fue lesionado, por lo tanto su capacidad respiratoria estaba conservada parcialmente por, digamos, la compensación que hace el lado izquierdo. Y en el lado derecho obviamente se ve afectado, pero no hubo tampoco lesión de grandes vasos arteriales. O sea, penetró en un tejido que es bastante elástico y por lo tanto permite resistir mejor el efecto de un proyectil de esta característica y por lo tanto reduce o limita el grado de afectación o de lesión. Si analizamos la funcionalidad de un tiro de M16, entendemos, y eso siempre es así, de que la puntería a muy corta distancia no se puede hacer. Por lo tanto, la probabilidad de que el cono de destrucción pueda tener un impacto que cause una lesión fatal es bastante menor, con respecto incluso a un arma corta. A corta distancia. A corta distancia. Por lo tanto, es factible que pase por alguna zona blanda incluso sin que el cono de destrucción se haya activado. O sea, puede pasar como un simple cartucho por una zona blanda. Existen muchos antecedentes y relaciones de hechos sucedidos antes y después del 27 de julio de 2004 que nunca investigaron los órganos oficiales del Estado de Costa Rica ni Chile. Aunque sí se manejan antecedentes ocultos en ese mentado sumario administrativo interno que elaboró la Cancillería chilena en el 2004. Mientras no se investiguen oficialmente, de ninguna manera el Estado chileno va a reconocer su incumbencia y como hemos visto en este reportaje, existen grados importantes de responsabilidad tanto política como administrativa, tanto en el ambiente que reinó en la embajada previo a la tragedia, como también en no salvar la vida de 3 de las 4 personas fallecidas ese 27 de julio. Además, cabe destacar que esta investigación periodística relaciona con las muertes acaecidas a Roberto Nieto, Cristian Yusef, Rocío Sariego e incluso la del propio victimario Orlando Jiménez con claras, evidentes y testimoniables diferencias que sostuvo Marisol Chévez Hidalgo, la esposa costarricense del embajador Yungue, con los 3 chilenos fallecidos. Con esto incluso estoy señalando que Orlando Jiménez podría ser un chivo expiatorio usado por esta extraña mujer digna de ser investigada. Algunos dirán, pero esto es de locos.
¿Qué pensamiento mágico puede soportar una teoría como esa? Bueno, lamentablemente en Chile no existe ninguna legislación que permita investigar en esta arista. Por lo mismo, no he querido profundizar con este tema en este reportaje, pero sí están claramente expuestos en este libro. Marisol Chévez Hidalgo hizo cambiar absolutamente la personalidad de Guillermo Yungue a partir del momento en que lo conoció. Un político de fuste, decían algunos, que después de los trágicos hechos ocurridos en la embajada, abandonó la vida pública, abandonó su carrera política y se quedó en Centroamérica. Hace exactamente 9 años conversé con un familiar muy cercano a Marisol Chévez, que por temor pidió ocultar su identidad. Por favor, ponga atención a lo que esta persona señaló. Los motivos salen sobrando, tanto silencio duele, tanta ausencia es más que simple lejanía. A la memoria de esas almas por el vacío que dejaron. Perdona Chile, perdónanos, perdóname. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir. Y creo que es importante a 10 años un reconocimiento a ellos, un saludo muy emotivo, obviamente, para la familia, los colegas y la colega que perdió la vida en esta situación. Sé que para ellos es mucho más difícil que para nosotros. Así que vayan mis cariños, mis recuerdos, emocionados de ellos, y que dejaron impronta. Ellos trascendieron, lamentablemente se fueron en una situación muy dura, muy dramática, pero queda el recuerdo, digamos, del compromiso y el cariño que le tenían a su trabajo. Libres como cada verso. Entonces cuando yo llegué allá y vi su cadáver y estuve solo con él, yo me juramenté que esto se tenía que establecer, que esto se tenía que aclarar. Entonces lo que yo siempre he perseguido no es dinero, no es compensaciones, sino que una disculpa pública del Estado a mis padres. Y en eso no voy a descansar. Han transcurrido 10 años. Han ejercido el cargo de presidente de Chile alrededor, creo que 4 personas. Han habido 6 o 7 ministros de Relaciones Exteriores chilenos. Otro tanto ha ocurrido en Costa Rica. El dolor para nosotros continúa igual y más profundo, porque al dolor de la pérdida se agrega la sensación de injusticia recurrente y sostenida en la que hemos sido agredidos por los funcionarios de la Cancillería
chilena y del gobierno en general chileno. Es un dolor insoportable. Tengan certeza de que no vamos, los familiares de Rocío, a omitir ningún tipo de esfuerzo porque esto se aclare. Quiero también transmitir mi solidaridad a Marcela y su familia, por supuesto a la familia Youssef y a todos aquellos que han simpatizado con nuestra causa y que constantemente nos están apoyando. Vigilante en la pared y la M16 quedó en silencio. Que nadie venga ahora a decir lo que se pudo hacer. Como el verso cae al alma, cae al pasto el rocío. Como el alma de Rocío al cielo fue. Y con la de ella fue la de ellos, libres como cada verso.